Hola jaboneros, llegó una nueva sesión de preguntas y respuestas jaboneras. Esta es una sección que encuentran en el canal en donde recibo las preguntas y las voy respondiendo. Ahora sí, empecemos. La siguiente pregunta es de Joana y nos dice: ¿son compatibles los aditivos lactato de sodio y ácido cítrico? Sí, los podemos usar en el mismo jabón incluso sin ningún problema. El lactato de sodio es la sal de sodio del ácido láctico que se produce por fermentación del azúcar, el maíz por ejemplo, y se utiliza en cosmética como humectante por ejemplo, pero en el caso de los jabones lo utilizamos principalmente para que le dé dureza física al jabón. De esa forma al día siguiente rapidito ya lo podemos cortar. Y generalmente nos lo venden en un formato líquido. Sin embargo, en algunos países también lo vamos a encontrar en un formato en polvo. Y en ese caso, le toca ya a la persona, a nosotros, los jaboneros, humectar, humedecer ese polvo, convertirlo en líquido. Y por otro lado, el ácido cítrico es un ácido que vamos a encontrar de forma natural en las frutas, por ejemplo en los cítricos. Y nos lo van a vender como un polvo cristalino, blanquito, y no solamente se usa en cosmética, sino también, por ejemplo, en la industria alimenticia. En este video tienen toda la información sobre el ácido cítrico y cómo usarlo en nuestros jabones. Ahora bien, ¿cómo usamos el ácido cítrico y el lactato de sodio en el mismo jabón? Lo primero que tenemos que hacer es pesar el agua y dentro del agua vamos a agregar el ácido cítrico. Lo movemos muy bien hasta que disuelva. Luego de esto ya podemos agregar la sosa cáustica. Lo agregamos, se va a calentar, van a emitir vapores, vamos a mover muy bien hasta que ya no quede rastro de hidróxido de sodio. Una vez que ya enfrió, recién allí agregamos el lactato de sodio. ¿Cuánta cantidad podemos usar para cada uno? En el caso del lactato de sodio, una cucharadita por cada libra de aceites. Y en el caso del ácido cítrico, la recomendación es de 1 a 3% sobre el peso de los aceites. Si tengo en total 1000 gramos de grasas o de aceites, pues 3% sería 30 gramos. Si van a usar ácidos cítricos, solamente tengan en cuenta que hay un porcentaje, hay una parte del hidróxido de sodio que el ácido cítrico se va a comer, que va a neutralizar. Entonces vayan a chequear el video de ácido cítrico para que sepan cómo calcularlo, cómo trabajar con el ácido cítrico sin ningún problema en su próximo jabón. La siguiente pregunta es: ¿qué agregar para que el jabón dure más en la ducha? Bueno, creo que ya había respondido esta pregunta en otro video, sin embargo voy a hacer como un mega resumen de las diferentes opciones, porque no hay una sola opción, hay varias opciones que nos pueden ayudar a que el jabón dure más en la ducha o que tenga mayor dureza. La primera opción, y quizás la más económica, es la sal que utilizamos para comer. La misma podemos usar para nuestros jabones. Una cucharadita de sal por libra de aceites. Ahora, tener en cuenta que si usamos mucha sal, pues esto va a hacer que se vayan reduciendo las burbujas, va a matar las burbujas. Lo siguiente es el lactato de sodio, que como vimos se puede utilizar en el jabón para darle mayor dureza al jabón. Así que si cuidamos bien nuestro jabón, además de duro, va a durar más en la ducha, va a ser más longevo. Lo siguiente es ácido estiárico. Yo utilizo el ácido estiárico en todos mis jabones ahora porque en mi país es económico y es fácil de conseguir. El ácido estiárico es un ácido graso que está presente en diferentes mantecas y aceites que ya utilizamos. Por ejemplo, la manteca de cacao, de karité, los aceites de palma, etc. Entonces yo lo utilizo para no solamente que le dé longevidad al jabón, sino que puedo abaratar costos. En lugar de usar X cantidad de manteca, utilizo un poquito menos y en su reemplazo utilizo ácido estiárico. Ya tienen un video también en el canal en el que hablé todo sobre el ácido estiárico. Lo siguiente, que creo que es algo sumamente importante y quizás no se le toma la debida importancia, es educar al usuario, ya sea usuarios en nuestra casa hasta nuestros consumidores, nuestros clientes. Si bien podemos usar ingredientes que le den mayor dureza al jabón, de nada sirve si es que no vamos a cuidar el jabón. Si el jabón permanece en estas jaboneras que retienen el agua, o si va a estar en contacto constantemente con el agua y no vamos a dejar que seque entre uso y uso, pues esto va a afectar definitivamente la longevidad del jabón, se va a poner suavecito. Y esto pasa con cualquier jabón, no solamente los artesanales, sino incluso también los comerciales. Además hay que recordar que el jabón tiene glicerina de forma natural y va a atrapar la humedad, entonces con mayor razón hay que aprender a cuidar los jabones. Y para esto hay que ir educando a nuestros hijos, sobrinos, enamorados, novios con quien vivamos y también a nuestro consumidor. Mi recomendación personal, y eso es algo que hacemos siempre en mi familia, es bañarnos con toallitas de baño, ya sea con lufas o con las toallas clásicas. Toda la vida las he usado yo, la verdad. No me baño sin toallita, ¿no? Y no solamente nos sirve para, por ejemplo, bañarnos y llegar a zonas en donde de otra forma no llegaríamos, a menos que tuviéramos pues el brazo súper flexible, pero en la mayoría de los casos no lo vamos a hacer. Entonces bañarnos con toallita es lo ideal.
Y aparte de eso, de que podemos llegar a zonas difíciles de llegar, lo otro es que también solamente usamos lo necesario de jabón. Mojamos la toallita, mojamos el jabón, lo frotamos y con esa esponja nos bañamos. De esta forma el jabón nos dura muchísimo más. Lo siguiente es curar el jabón correctamente. Muchas personas dicen, yo curo mis jabones en 30 días, 40 días. Bueno, no todos tenemos el mismo ambiente de trabajo, de espacio, y puede ser que hayan personas que vivan en zonas muy secas y que está perfecto. Ellos pueden curar su jabón en zonas más secas y el jabón va a estar listo en menos tiempo. Sin embargo, muchas otras personas, y me incluyo, pues no tenemos esa suerte, vivimos al costado del mar prácticamente y tenemos alta humedad. Entonces mis jabones no curan en 3 semanas, 4 semanas. Muchas veces llegan a las 6, 7, 8 semanas. Así que lo que funciona en cierta parte del mundo no necesariamente funciona para el resto del mundo. Tienen que ir probando, tienen que ir jugando. Para ver si es que un jabón terminó de curar, solamente tienen que pesarlo semana a semana. Cuando deje de perder peso significa que ya terminó el curado. Y finalmente lo más importante, que es tener un buen balance de ácidos grasos, y para eso tenemos que saber formular desde cero, hacer el jabón desde cero, sin seguir recetas ni nada. Entonces allí sí les recomiendo pues que aprendan a formular. Para eso investiguen o lleven un curso, como es mi caso, mi curso de jabones artesanales, que incluye también en la clase de formulación, que incluye además otros beneficios como nuestras reuniones mensuales en vivo, tienen asesoría conmigo personalizada de por vida. No, ustedes pagan una sola vez y tienen asesoría de por vida, mientras yo viva, obviamente, ¿no? Entonces, nada, denle una miradita al curso si es que están interesados en aprender realmente cómo hacer sus propios jabones desde cero. Ok, la siguiente pregunta es, cuando ocupas grasas de origen animal, ¿hay que tener precaución en algo, en especial enranciamiento, olor, etcétera? Bueno, las grasas de origen animal se usan desde tiempos ancestrales para hacer jabón, para cocinar también. Entonces es un insumo que se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo. Sobre el aroma, si la grasa animal ha sido bien renderizada, no vamos a tener prácticamente aroma, olor. Entonces podemos usar fragancias, aceites esenciales y va a oler bien. Incluso podríamos hacerlo sin fragancias, sin aceites esenciales, y también no habría mucho problema. En cuanto al enranciamiento, mientras la grasa haya sido bien cuidada, haya estado en un lugar de almacenaje con todas las condiciones, no habría tanto problema. El tema de usar grasas de origen animal puede llevar a un gran debate. Así que vamos a ver aquí las dos caras de la moneda aprovechando esta pregunta. Caray, eso sí me interesa. Por un lado tenemos a las personas que no hacen sus jabones con grasas de origen animal. Esto puede deberse a que son veganos o se dirigen a un público que es vegano. Otra razón por la que no utilizan grasas de origen animal es porque muchos de ellos consideran que utilizando grasas de origen animal se estaría contribuyendo a la industria cárnica, la cual es una de las más controversiales si lo vemos desde el punto de vista ambiental, ecológico, etc. Y esto se debe principalmente a que la industria cárnica, la de producción de carne, pues requiere grandes pastizales, extensos pastizales, que se crean normalmente con la tala de árboles. La industria cárnica es una de las que más agua necesita para producir solo 1 kilo de carne, 1 kilo de producto. Ok, y por el otro lado tenemos a los jaboneros que no tienen problemas con hacer sus jabones con grasas de origen animal. Y aquí empieza el debate. Ustedes ya me dirán en los comentarios qué opinan. Yo también pensaba igual, cuando empecé a investigar sobre esto hace muchos años, dije, ok, yo no voy a hacer con grasas de origen animal por todos estos problemas. Sin embargo, ya me metí a foros y hay muchas opiniones divididas. No recuerdo qué foro fue, la verdad, pero había una señora que dijo que en su país, en su ciudad, la manteca de cerdo era muy común, se producía bastante, había bastante manteca de cerdo. Y además decía algo que me dejó pensando, que es muy poco probable que la industria cárnica desaparezca. Y también coincido con eso, es muy poco probable que eso pase. Y ella decía que prefería utilizar la manteca de cerdo porque de lo contrario se iba a desperdiciar. Porque si nadie la usara, pues se va a desperdiciar y se tendría que botar. Y esto sería aún peor para el planeta. Porque cuando desperdiciamos alimentos, también estamos desperdiciando el tiempo, la energía, el agua que se tuvo que utilizar para producirlo, envasarlo, enviarlo, etc. Según el Foro Mundial para la Naturaleza, 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Es un montón. Y bueno, en el caso de la manteca de cerdo, que era el ejemplo que estaba dando de esta señora, bueno, también pasa lo mismo. Si no se utiliza, se desperdicia.
Cuando leí esto, pues ahí me di cuenta que no todo es negro o blanco, o sea, hay un punto intermedio y le doy la razón a ambos lados, ¿no? Yo también creo que si es que lo tienen disponible, pues hay que utilizarlo. Así que mi conclusión es que, como siempre, cada uno se informe, se eduque, investigue, piense en todas las opciones que hay y recién con toda esa información, con toda esta investigación, tomemos decisiones de compra o de uso informados y de forma consciente. Personalmente, para mis jabones, los que yo utilizo, los que yo hago para vender, no utilizo grasa de origen animal por un tema de marca, por un tema de a qué público me estoy dirigiendo. Pero tampoco estoy en contra de su uso. Ya ustedes me dirán en los comentarios qué opinan. Ok, la siguiente pregunta es, en lugares muy cálidos, ¿cuál es la concentración de sosa adecuada? El tema de la concentración también es un tema de preferencia personal. Sin embargo, hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. Tengo alumnas de mi curso de jabonería que viven en zonas muy calientes, Puerto Rico, Costa Rica, por ahí en ciertas zonas del Caribe, etc. Entonces ellas me contaban que nunca podían tapar su jabón porque se sobrecalentaba, tenían el cracking, incluso hasta podía producirse un volcán. Para esto hay que entender que en los jabones, a mayor concentración en la lejía, menor cantidad de agua. La saponificación se acelera y también la temperatura se va a elevar más rápido. Entonces, en esos casos, cuando vivimos en zonas muy calientes, entonces allí sí recomendaría bajar un poco la concentración. Quizás prueben o empiecen probando con concentraciones de 28, 29, 30% y anoten, siempre anoten todo. Porque al final todo se trata de ir experimentando con la situación única en la que nos encontramos. Lo que comentaba hace un momento, no es lo mismo hacer un jabón con mis condiciones que otra persona haga, no sé, en otro país totalmente diferente al mío, con otro clima totalmente al mío. Entonces tenemos que adaptarnos a las condiciones únicas de trabajo que tenemos. Antes de que me olvide, ya tienen la clase, la videoclase de este desodorante, que es el que yo vendo para mi marca, y que es una clase colaborativa que tengo con Cristina de Pompes de Sabor. No solamente van a aprender a hacer este desodorante, que es el que yo comercializo, sino también otro desodorante más en formato pomada y otro adicional regalo de Cristina. Así que vayan a chequearlo en mi sitio web y les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Si tienen cualquier consulta sobre este curso, pues ya saben, me lo dejan saber en los comentarios. Ahora sí, sigamos. Por aquí Karina me pregunta, ¿y el proceso en frío y luego el horno caliente pero apagado? Ok, esta pregunta me la hicieron en el video de técnicas de elaboración de un jabón, en donde decíamos de que habían 3 técnicas clásicas. Y ella me pregunta de qué es ese proceso en el que hacemos proceso en frío y luego metemos el molde en el horno. Esto se conoce como CPOP. Esto viene de las siglas en inglés de Cold Process, Oven Process. Básicamente lo que hacemos es un jabón con saponificación en frío, terminamos de hacer el jabón con saponificación en frío y lo metemos al horno precalentado. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque hay personas que quieren que el jabón pase por la fase gel o pase por ese extremo de calor, por así decirlo, que pase por esta etapa, ¿no?, en donde se mantiene el calor por más tiempo, y de esta forma pues la fase gel, ya sabemos, tiene algunos beneficios, como hacer que nuestros jabones, especialmente si trabajamos con pigmentos, colores más naturales, salgan más vibrantes, o que además al día siguiente esté listo para cortar porque salen más duritos. Entonces, ¿cómo es este proceso del CPOP? Básicamente hacemos nuestro jabón en frío y cuando ya estemos haciendo o decorando el top del jabón, allí podemos ir precalentando nuestro horno a 70 grados centígrados. Cuando ya terminamos de hacer nuestro jabón, ya allí sí, ya está listo, recién allí lo metemos al horno. Y aquí pueden pasar varias cosas, porque hay personas que apagan en ese momento el horno y lo dejan apagado, lo dejan allí varias horas, pero apagado. Entonces, con el calor que hay dentro del horno, pues se va a terminar de producir la fase gel. Hay otras personas que lo que hacen es meter el molde, pero no apagan el horno. Lo dejan prendido por media hora, 40 minutos y luego lo apagan. Y luego nuevamente dejan que siga su curso, se enfríe solo. No abren el horno constantemente, no sacan el molde del horno. Lo que hacen es dejar el molde allí y que se vaya enfriando solito. Puede demorar 4 horas, 8 horas, 10 horas. Hay algunos que incluso lo dejan toda la noche hasta el día siguiente. Al día siguiente lo sacan y lo cortan. Yo no puedo hacer este método porque mi horno tiene un problema, y es que no se puede regular fácilmente la temperatura. Las veces que lo he intentado se sobrecalentaba. Y como yo usaba, bueno, el molde, ¿no?, de silicona, tenía mi jabón allí, lo colocaba dentro de la cocina, del horno,
y empezaba a ver cómo se iba levantando el jabón, se trataba de expandir, ¿no? Como no tenía dónde más expandirse dentro del molde, empezaba a salir. La siguiente pregunta es de Andrea y me dice, cuando tú agregas fruta al puré, a la mezcla, disminuyo la misma cantidad en agua, ¿sí? ¿Puedo hacer lo mismo con la fragancia? O sea, si necesito 140 gramos de agua, pongo solamente 100 y después en la mezcla con los aceites agrego los 40 restantes en forma de fragancia. No, aquí no podemos hacer lo mismo. No es lo mismo hablar del agua que la fragancia. La fragancia no sustituye el agua ni viceversa. La fragancia o aceites esenciales son un aditivo que estamos agregando para darle aroma al jabón. Y tienen un máximo permitido por la IFRA. Ya hemos hablado de la IFRA en otro video, en el video de fragancias y aceites esenciales. Entonces hay un máximo permitido para que sea seguro para la piel. Bueno, tuve que parar el video porque el calor estaba insoportable. Estamos en pleno verano, tenía los focos encima. Así que nada, lo vamos a dejar aquí y voy a completar el siguiente video con las preguntas que me hagan ustedes debajo de este video. Así que nada, si les ha gustado este video, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Compártanlo, coméntenlo, lo que quieran. Todo eso me ayuda a seguir haciendo videos como este. Nos vemos en la próxima. Chao, cuídense.